Buen día, mi nombre es Cristian Camilo Ríos Pérez, estudiante del curso Macroeconomía Intermedia, primer semestre del año 2023 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del CEA de Duitama, Boyacá. Bueno, el día de hoy les vengo a exponer del modelo Mundell-Fleming. Bueno, antes que nada es preciso contextualizar un poco en qué consiste el modelo Mundell-Fleming. En términos coloquiales, podría expresar que el modelo Mundell-Fleming es una versión más moderna y complementada del modelo ISLM. Es el del mercado de bienes y servicios y el mercado del dinero, básicamente. Solo que está planteado en un escenario de economía cerrada. Entonces, el modelo Mundell-Fleming adiciona un modelo de mercado de economía abierta y considera la relación entre los tipos de interés y la producción real en el mercado de bienes y servicios. Contextualizando, el modelo hace referencia a las políticas y relaciones que presenta el mercado o economía nacional en cuestión bajo nociones de economía abierta, es decir, relaciones bilaterales con agentes externos que puedan participar o influir en el mercado de bienes y servicios y el mercado del dinero. El modelo Mundell-Fleming obedece a un postulado importante de citar, que es el de movilidad perfecta de capitales, en el cual las variaciones más leves a nivel de los intereses presentarán unos flujos de capital infinitos por su misma naturaleza de economía abierta, en la cual acceden o participan múltiples agentes no solo locales. Entonces, por lo anterior, se genera efecto, se generan efectos como el hecho de que la toma de decisiones a nivel de políticas fiscales o monetarias no sean del todo independientes o indiferentes a las demás economías, lo que decíamos previamente. Al ser un modelo de economía abierta, la nación en cuestión está relacionada con los demás agentes económicos nacionales en el comercio internacional, y esto no es solo a nivel tangible, sino también intangible de relaciones, percepciones, confianza y demás, y que el intercambio no es solo de productos como electrodomésticos y demás, sino que también puede ser de servicios y de mercados de capital, por ejemplo. Entonces, todo eso está considerado aquí en el modelo. Aquí hay algunas definiciones que van a quedar para leer con detenimiento, pero pues que de pronto no las leo, no las expongo, las leo y posteriormente las expongo porque el video me quedaría bastante largo, pero si a bien tiene nuestro público, pueden pausar el video y leerlo con detenimiento. Bueno, entonces el primer escenario de la guía en el punto 3 nos postula analizar la política monetaria en tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es cuando se da un valor estándar a una moneda en relación a otra. En este caso sería el peso colombiano con una moneda o una divisa nacional externa, como podría ser el yuan, el dólar o el euro. Normalmente es el dólar porque es la divisa internacional más conocida. Entonces, tenemos el tipo de cambio fijo para política monetaria expansiva. La política monetaria es la que se encarga de la estabilidad de los precios, es la que está centrada en el sector, en la economía, básicamente, en el dinero, parte monetaria, el crecimiento económico. Entonces, la política monetaria expansiva en la variable consumo.
Entonces, en este caso, por las condiciones de ser una política monetaria expansiva, el consumo debería aumentar, ya que estas políticas se caracterizan por buscar jalonar el flujo circular de la economía, aunque si la tasa de cambio, aunque al ser una tasa de cambio fijo, creería que las variaciones en el consumo estarían más bien amarradas a las circunstancias internas del país con poca participación de lo que sucede en escenarios endógenos al territorio. Bueno, la política monetaria expansiva, como su nombre lo indica, lo que quiere es expandir la economía y pues en esto a veces lo que se busca es que el consumo crezca y la demanda agregada también y la velocidad del dinero y el flujo circular de la economía y la demanda de los diferentes factores. Entonces, pues se presume que el consumo variaría, porque también hay que tener presente otro postulado que aplicaría para de aquí en más del video, y es que la economía es una ciencia empírica, ¿sí? Entonces, pues no es exacta. Tiene unos grados de significancia estadística que dictan cier como que se da una reducción importante de el riesgo, en este caso de equivocarnos, pero pues está. Pero que en general se supone que los postulados dan una confiabilidad aceptable, digamos. Bueno, pasamos a la política monetaria restrictiva, igual con tipo de cambio de fijo para el consumo. Aquí el consumo se reduce de manera importante ya que se encuentra amarrado al nivel de mercado de divisas, el comportamiento del dinero y a su vez se encuentra también amarrado desde el organismo del Banco Central. Bajo estas circunstancias la inversión se reduce y con ello el flujo circular de la economía y de paso las rentas. Adicionalmente no se esperaría que se diera flujo importante de dinero del exterior ya que ante una tasa de cambio fijo, una política restrictiva, la economía estaría bastante limitada en términos de economía abierta y se traduciría a niveles de consumo bajos en comparación al promedio habitual. Aquí, pues la economía está eh, restringida desde los escenarios endógenos y exógenos. Entonces el consumo pues se presume que debería variar porque la economía se está ralentizando desde dos escenarios que pues, podrían llegar a ser inclusive demasiado, pero eso es una percepción subjetiva, claro está. Bueno, ahora, bajo las mismas condiciones de tipo de cambio fijo para política monetaria expansiva está la variable de la inversión. En este caso, la inversión aumentaría con la política monetaria expansiva. Se presume que bajarían las tasas de interés, aunque estas inversiones estarían apalancadas por capital local, ya que al ser una tasa de cambio fijo, los inversionistas extranjeros no verían mayor interés en invertir con una tasa de cambio que se encuentra fija y que limitaría las variaciones sin mayores expectativas en la revaluación de la divisa colombiana. Aquí se presume que la inversión aumenta, pero pues también se presume que la inversión aumenta desde el escenario local, ya que pues una política de cambio fija como que no es muy atractiva para los inversionistas extranjeros. Empezando porque da una noción algo insegura a nivel de la economía. Si fuera un buen momento, no sería tipo de cambio fijo, ¿sí? Ahora, en la política monetaria restrictiva con tipo de cambio fijo, ¿qué sucedería con la inversión? Pues la inversión bajaría ante una tasa de cambio fija que desmotiva el interés de los inversionistas externos y a su vez el dinero en el escenario local se vuelve más costoso de adquirir. ¿Por qué una política monetaria restrictiva? A nivel de la inversión, se presume entonces que el impacto viene por las tasas de interés, ¿no? Entonces, eh, el dinero se vuelve más costoso, entonces deja la gente deja de sacarlo prestado
porque en esto la tasa efectiva que se le tiene que exigir a los proyectos sube, ¿sí? Entonces, muchas de las veces o tiene que ser más rentable el proyecto o se baja la expectativa de las TIR, tasa interna de retorno. Entonces, es un escenario que no es atractivo para las personas, porque o tienen que esperar que produzca más o tienen que esperar eh, ganar menos porcentualmente sobre la inversión. Entonces, pues, eso no sería un buen escenario. Las exportaciones en una política monetaria expansiva de tipo de cambio fijo. Las exportaciones podrían aumentar en vista de las mejoras en la competitividad por el hecho de que con una política monetaria expansiva, el dinero se hace más barato de adquirir por cuestión de préstamos y esto generará la posibilidad de aumentar la demanda agregada por el modelo acelerador de la economía y la vinculación que tiene la producción con la inversión. Aunque este escenario, una tasa de cambio fija se brindaría a los inversionistas mayor estabilidad en temas de exportaciones, pero sabiendo que a mayor estabilidad, menores expectativas de beneficio, ya que estaría solo condicionado por las mejoras en la competitividad, más no a posibles variaciones en la tasa de cambio, en donde, ante una revaluación, los exportadores recibirán más dinero por los mismos dólares, cosa que con la tasa de cambio fija no se da. Bueno, en este caso, eh, las exportaciones podrían aumentar, porque ante una política monetaria expansiva los intereses bajan y, por ejemplo, los costos también, la competitividad, pero al ser un tipo de cambio fijo, pues estaría netamente a lo endógeno. Ahora, las exportaciones con tipo de cambio fijo en una política monetaria restrictiva. Bueno, las exportaciones bajan porque se pierde competitividad a nivel de costos de producción por el aumento en las tasas de interés de los créditos de inversión. La política monetaria restrictiva lo que hace es subir los costos. Entonces, como decíamos en el punto anterior, cuando las TIR que yo tengo que ponerle a los proyectos se elevan y las tasas efectivas también, entonces, pues se pierde competitividad porque se están agregando gastos operativos a a los precios unitarios y en esto, pues, esto no sirve. Más aún en un tema de economías de escala donde hay muchos países que por ventajas comparativas, ¿sí? Y proporción de factores cuentan con unas ventajas importantes sobre las economías como la nuestra, por ejemplo, pues una producción costosa desde el apalancamiento, pues no aportaría a que las exportaciones crezcan. Bueno, ahora las importaciones en una política monetaria expansiva de tipo de cambio fijo. Las importaciones podrían cambiar por la ilusión monetaria que se da por mayores flujos de dinero en los cuales mejora la renta de los individuos, dando como resultado que complementen o aumenten sus cestas de consumo, las cuales en parte están constituidas por productos extranjeros. Bueno, en este caso, eh, las importaciones en una política de cambio monetario cambian por la ilusión monetaria. Es que al haber más dinero, las personas pues se vuelven como más optimistas y esto podría generar que consuman más. Aunque de aquí es que salen también pues las políticas inflacionarias. Pero en sí las importaciones pues cambiarían porque pues, consumen más y parte de estas cestas están constituidas por el productos extranjeros. Ahora, las importaciones en la política monetaria restrictiva. Son varios escenarios posibles. Las importaciones bajan ya que el escenario de la economía nacional se ralentiza y se merma el flujo circular de la economía y con ello el volumen de las cestas de consumo de los individuos, dando como resultado una menor demanda de bienes y servicios extranjeros. Aumentarían las importaciones
producto de la pérdida de competitividad de la producción local con la subida de los índices de tasas de interés que apalancan la inversión, y tres, que representan ambas situaciones, la uno y la dos. Unos productos se merman por la política contractiva y otros aumentan por la pérdida de competitividad de la producción local. Lo que decíamos ahorita, es algo que, pues, al ser una ciencia empírica, la economía no puede describir o predecir al 100%, pero pues como mínimo aquí en este caso se dan tres posibles ejercicios que dependen del comportamiento histórico de la economía en cuestión, escoger uno o dos, ¿sí? Por el flujo de capital local en política monetaria expansiva con tipo de cambio fijo. Bueno, el flujo de capital local con una política monetaria expansiva aumenta. Voy a omitir de pronto hacer la lectura de los cuadros porque me puede estar haciendo un video demasiado largo y no quiero de pronto extenderme demasiado y molestar de pronto a la tutora saliéndome de los lineamientos de la guía. Entonces, el flujo de capital aumenta porque la política monetaria expansiva lo que hace es que el dinero baje de precio en su costo de oportunidad y las personas accedan más a los créditos y el dinero, pues, acelere un poco su velocidad en las transacciones. Ahora, pero por el tipo de cambio fijo, pues esto está más bien condicionado al sector externo, interno únicamente de los agentes, porque son escenarios del tipo de cambio fijo que nos llaman la atención de agentes exógenos. Ahora, el flujo de capital local con tipo de cambio fijo en política monetaria restrictiva baja por la misma naturaleza de ser restrictiva. El dinero se vuelve más costoso porque al ser política monetaria indica es que le subieron el precio a las tasas de interés, el monto a las tasas de interés, y que esto se da desde, por ejemplo, las tasas de interés que el Banco Central exige a la banca privada o el anclaje legal, condicionando así el efecto multiplicador. Listo. Entonces, en la política monetaria restrictiva baja el flujo de capital local. Por el flujo de capital externo en política monetaria expansiva de tipo de cambio fijo. El flujo de capital externo podría aumentar en el sector de las exportaciones, ya que se daría un aumento en las ventas de los productos. ¿Por qué? Porque los costos, los gastos operativos bajan por la variable del apalancamiento. La TIR que se les puede exigir a a los proyectos baja, y esto genera que se pueda producir con mayor competitividad. Entonces esto podría generar esa variación, ¿sí? Ahora, el flujo de capital en política monetaria restrictiva de tipo de cambio fijo. El flujo de capital externo se reduce. ¿Por qué? Por la misma naturaleza del tipo de cambio fijo. Y al ser una política monetaria restrictiva, ¿sí? Pues quiere decir que la economía se ralentiza, aunque también se puede dar que el dinero al volverse más costoso para los prestamistas, para para los prestamistas, entonces, para el que saca prestado, diré. Entonces, eso motiva para el inversionista, porque quiere decir que el que presta le va mejor en una política monetaria restrictiva porque los intereses están altos, entonces tiene buenas expectativas. Desde aquí el flujo de capital externo podría aumentar, pero también puede reducirse por la política monetaria restrictiva donde el inversionista diga, no, es una economía que está ralentizada, ¿sí? Ahora la conclusión de la política monetaria expansiva en tipo de cambio fijo. Una política monetaria con tipo de cambio fijo sería un escenario favorable para los individuos, ya que estos verían cómo sale más económico el apalancamiento de de las entidades financieras para desarrollar inversiones, lo que decíamos. El dinero se vuelve barato para sacarlo prestado. A su vez, se haría una ilusión monetaria en donde se aumentarían las rentas de los individuos, aunque esto se hallaría más bien
amarrado a cuestiones internas blindadas, por decirlo así, el comportamiento del mercado de divisas, por la naturaleza del tipo de cambio fijo, ¿no? Ahora, al hacer la conclusión global de la política monetaria restrictiva en tipo de cambio fijo, se dice que es una política monetaria contractiva con una tasa de cambio fijo sería doblemente contractiva, porque es que no es bueno eh, como ahorcar, digamos, a la economía o apretarla aquí des- con ambas manos. O sea, a veces toca con una sola y sabiendo que eso va a tener unos costos, pero a veces ahorcarla con ambas, pues puede salir costoso. Me disculpan de pronto lo coloquial de las expresiones, pero los tutores nos han dicho que nosotros debemos expresarnos para que el público en común nos entienda. Y esto es una contextualización muy coloquial que podría servir o ser de utilidad para contextualizarlo. Bueno, entonces, bajo estas circunstancias, los agentes endógenos y exógenos de la economía no tendrían mayores expectativas para implementar actividades productivas nuevas o tan siquiera sostener los niveles habituales. Da a entender que la economía está en malas condiciones y genera la pérdida de confianza. Bueno, esto en general, ¿no? Pero también hace la salvaguarda de que una política monetaria restrictiva puede llegar a ser atractiva para los inversionistas porque los intereses que les pueden pagar pueden ser mayores, ¿verdad? Ahora llegamos a la política monetaria con tipo de cambio flexible. Entonces, la expansiva en el consumo. Bueno, una política monetaria expansiva, el consumo aumenta. ¿Por qué? Porque hay más dinero en la economía, la masa monetaria aumenta y el consumo también. Listo, entonces ahí vamos. En política monetaria restrictiva con tipo de cambio flexible. Bueno, el consumo también pues se ve afectado por la naturaleza restrictiva y se reduce porque las tasas de interés están costosas, hay menos percepción de dinero en la economía, se supone que sale más costoso porque no es que dejen de haber billetes en la economía, solo que le suben a la tasa de interés y se suben el anclaje legal, entonces se da la percepción de que hay menos dinero y eso reduce el flujo circular de la economía, la velocidad de las transacciones y pues se enovilla el consumo. Listo. Ahora, una política monetaria expansiva con tipo de cambio flexible a nivel de la inversión. Bueno, la política monetaria expansiva hace que la inversión crezca. ¿Por qué? Porque el dinero se vuelve más económico. La gente siente que es un buen momento para invertir porque a nivel del apalancamiento no tienen una carga tan alta, ¿sí? Y por el tipo de cambio flexible, pues esto ya dependerá es de cómo se esté comportando la divisa nacional, si está en tendencias de revaluación o de devaluación, ¿verdad? Porque cuando va en tendencias de devaluación, el capital externo no va a querer llegar con expectativas de la política cambiaria, ¿verdad? Porque es entregar unos dólares y con la revaluación del peso, pues a la larga le devolverían menos dólares, ¿verdad? O como mínimo, este cambio se, se, se anularía con los beneficios que haya producido el ejercicio interno, ¿no? Los resultados internos de la economía. Pero, pues, se presume que con la política monetaria expansiva la inversión aumenta, ¿verdad? Ahora, la política monetaria restrictiva de tipo de cambio flexible, la inversión. Pues aquí la inversión por la política monetaria se reduce porque sale más costoso invertir, pero por el tipo de cambio flexible, pues puede llegar a ser que ante unas tendencias de evaluación de la economía, la persona pueda llegar
a pensar en invertir más, ¿no? Desde el capital externo. Entonces, ahora pasamos a las exportaciones de política monetaria expansiva con tipo de cambio flexible. En esta, las exportaciones podrían aumentar ya que en la política monetaria expansiva, la competitividad en producción puede mejorar y la capacidad de producir también. A su vez, aumentar el tipo de cambio flexible influiría en la medida en la que se dé una reevaluación o una devaluación de la moneda. Cuando se da una devaluación, las exportaciones deberían disminuir. Si se da una revaluación, las exportaciones podrían aumentar. Lo que decíamos ahorita, todo depende del comportamiento que esté teniendo la divisa, si es para la devaluación o la revaluación, porque depende pues también de si yo recibo más dinero o menos dinero por el mismo producto en el mercado internacional, ¿verdad? Pero se supone que la política monetaria, desde el factor endógeno, aporta a que se den las exportaciones, ¿verdad? Ahora, la política monetaria restrictiva en las exportaciones con tipo de cambio flexible. La, las economías con políticas monetarias restrictivas podrían abrir la puerta a caídas en las exportaciones por el hecho de que los mercados locales pierden competitividad en la producción o por el contrario, aumentar en la medida en la que los exportadores reciban más o menos unidades de la divisa nacional. Todo depende del resultado final de la interacción entre el costo de la política monetaria restrictiva en la economía local, sopesado con el resultado de las variaciones en el tipo de cambio flexible en el mercado de divisas. Lo que decíamos, puede que estén ambas yendo en una misma dirección o en circunstancias contrarias en donde como mínimo la una pueda restarle a la otra, ¿verdad? Ahora, pasamos a las importaciones con política monetaria expansiva. Las importaciones se deberían aumentar por la ilusión monetaria en la que los individuos tendrían mejores rentas y con ello aumentar el consumo. Esto no solo en productos locales, sino también extranjeros bajo el escenario de una política monetaria expansiva. Se presumiría un buen momento de la economía que podría estar acompañado de un tipo de cambio de naturaleza de revaluación, en cuyo caso el poder adquisitivo en el comercio exterior de las rentas colombianas mejoraría y con ello las importaciones. Bueno, ahora, la política monetaria restrictiva para las importaciones. ¿Cómo se comportaría esta variable de importaciones? En este escenario se presentan cuatro posibles situaciones, porque decíamos, pues, a veces uno cree en base a la teoría, crea o propone unas expectativas y pues cada persona, dependiendo de la economía, dice, no, esta economía se inclina más para esta versión o esta para esta otra. Entonces, por el lado de la política monetaria restrictiva, el poder adquisitivo de los consumidores se reduce y puede estar acompañado de un tipo de cambio flexible con indicadores de revaluación o por el contrario, indicadores de devaluación. El otro escenario es que los problemas externos ganen competitividad en los precios de consumo final con tendencias de tipo de cambio hacia la revaluación o hacia la devaluación. Y entonces, de estos escenarios, la interacción entre la pérdida de la capacidad adquisitiva y la ganancia de competitividad en precio no son necesariamente excluyentes. En general, se podría esperar que las importaciones caigan por el hecho de que el poder adquisitivo en general se reduce aun cuando los productos extranjeros puedan ganar competitividad de precio. Los consumidores no tendrán la misma capacidad para desarrollar demanda efectiva de estos. Pues por lo mismo, por la política monetaria restrictiva, no hay la misma percepción de dinero. Entonces, aun cuando resulte más barato comprar los productos de afuera, pues igual no habrá dinero para comprar, no habrá la misma capacidad de comprar, ya sea interno o externo el producto. ¿Listo?
El flujo de capital en una política monetaria expansiva, el flujo de capital local, bueno, el flujo de capital local se aumenta porque el dinero se vuelve más económico, ¿verdad? Pero esto puede estar más bien motivado por los inversionistas locales, ya que pues de afuera es difícil que llegue dinero con expectativas de, de intereses netamente, ¿no? Porque pues puede también haber alguien que diga cómo está fluyendo bien la economía, porque eso me lo, me lo dice o lo presumo de la política monetaria expansiva, entonces pues ese sería buen momento para invertir y recibir unas rentas por concepto de los beneficios de la producción, más no tanto de la tasa efectiva que yo le impongo a mi dinero por solo poner el capital, ¿verdad? Ahora, con la política monetaria restrictiva, el flujo del capital local reduce. ¿Por qué? Porque el dinero se vuelve más costoso, pero de los inversionistas endógenos, los locales, ¿no? Porque los de afuera podrían decir, bueno, en ese país se están pagando bien los intereses, el que tiene dinero le va bien, le va mal es al que lo saca prestado, el que no lo tiene, pero el que lo tiene le puede ir bien. Entonces, pues en ese sentido, el flujo de capital se reduciría de manera desde el que lo tiene que sacar prestado, pero podría aumentar desde el que lo presta, que dice, allá está bueno sacar, bueno, está bueno ir y prestar la plata, ¿verdad? Ahora, el flujo de capital externo en política monetaria expansiva de tipo de cambio flexible. Aquí, pues yo creo que podría aumentar, porque eh, es un buen momento en la producción, ¿cierto? Pero no tanto para o sea, eso es cuando yo quiero venir y vincularme directamente al proceso productivo, inversionistas externos. Pero no tanto cuando son mercados de capital, ¿sí? De decir, yo solo quiero prestar la plata, yo solo quiero hacer el apalancamiento porque no es mucho lo que me van a pagar, ¿verdad? Ahora, con la política monetaria restrictiva, el flujo de capital se reduce por la sencilla razón de que la inversión es constreñida, porque es que esa es la otra. Aquí hay que mirar que cuando el dinero se vuelve costoso, los inversionistas quieren prestarlo porque les van a pagar bien, pero falta ver que haya alguien que esté dispuesto a pagarlo bien, ¿no? Entonces, ese escenario se plantea acá, aunque puede migrar a otros escenarios, ¿no? Entonces decimos que la economía se encuentra estreñida desde el Banco Central con mayores tasas de interés, afectando en general la inversión y con ello el flujo de capital al interior de la nación. Bueno, ahora el flujo de capital, no, estamos en la conclusión. La conclusión, para la política monetaria expansiva es un escenario en el que las expectativas llevarían a tener confianza en la economía por el hecho de que una economía monetaria expansiva estaría apuntando a dinamizar la economía y un tipo de cambio flexible también respaldaría esa impresión de confianza al darle a la divisa nacional la posibilidad de interactuar en el mercado de divisas, basándose en indicadores que apunten a que la tasa interna de retorno de las transacciones con tipo de cambio flexible serían más positivas. Eso es cuando yo aspiro que me vaya mejor, que mi moneda no vaya hacia la revaluación, hacia la devaluación, sino de pronto a la devaluación. O que me salga más barato dejarla en tipo de cambio flexible a ponerla de tipo de cambio fijo y dar una mala impresión, ¿cierto? Ahora, la conclusión de la política monetaria restrictiva con tipo de cambio flexible. Bajo este escenario, la implementación de una política monetaria representa unos costos en su implementación para la economía, normalmente medidas en porcentaje del PIB, pero esto no es lo suficientemente catastrófico como para pasarse a un tipo de cambio flexible a un tipo de cambio fijo. Ante esto, se presume que las expectativas a nivel del mercado de capital siguen siendo de menor afectación. Bueno, ahora pasamos a la política fiscal. Esta es de
el mercado de bienes y servicios, con tipo de cambio fijo, o sea, valor estándar. En esta, el consumo. ¿Qué le pasa al consumo con una política fiscal expansiva? El consumo aumenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Estado, o una de tres, o bajó los impuestos o aumentó el gasto público o las dos. Entonces el consumo aumenta. ¿Por qué? Porque o demanda más bienes y servicios y aumenta la demanda agregada, o reduce los impuestos, es decir, mejora en términos reales las cestas de consumo porque toma una menor participación en las rentas de los individuos y a su vez no, no tiene una tasa tan alta las transacciones que desarrollan, entonces el consumo aumenta. Y por el tipo de cambio fijo, pues bueno, este comportamiento nos indicaría que es más un momento de presunción de economía cerrada, ¿no? Pero el consumo debería aumentar. La política fiscal restrictiva, el consumo se reduce. ¿Por qué? Porque el primero que lo reduce es el Estado y el Estado es el primer demandante de bienes y servicios. O aumenta los impuestos, quiere decir que toma una mayor participación sobre las rentas de los individuos y entonces hay menos dinero para ellos y hay menos consumo, ¿cierto? Ahora, la inversión en una política fiscal expansiva. En este caso, la inversión baja. ¿Por qué? Porque si el Estado reduce el gasto público, no hay la misma demanda agregada, entonces no hay para qué invertir y apalancar producción. Y a su vez, los impuestos suben, quiere decir que el Estado está tomando mayor parte en los recursos. Entonces, pues nadie quiere poner a funcionar un dinero para que le cobren impuestos, ¿verdad? En la política fiscal, ay, perdón, lo dije al revés. En esta, la política fiscal expansiva dije lo de la restrictiva. Ahora, entonces, hagamos la corrección y la política fiscal expansiva, pues aquí la inversión aumenta porque el Estado o gasta más o cobra menos a nivel de impuestos. Listo. Perdón por el error. La política fiscal expansiva en términos de exportación con tipo de cambio fijo. Bueno, las exportaciones. Las exportaciones podrían aumentar ya que se podrían aplicar algunos beneficios generados por economías de escala en donde la producción y demanda local presenten variaciones en las cantidades producidas apoyadas por mejoras en la competitividad local con miras a llegar a mercados internacionales. Bueno, en este caso, las exportaciones pueden aumentar por el término del dumping, por ejemplo, creo que era que se llamaba. Pero pues más bien como en una variación rara. Si la economía presenta por la política fiscal expansiva mayor demanda, que a su vez acerque a esos niveles de producción que se den para ganar competitividad y esperar que ese pedacito que sobra lo cubra el mercado internacional, pues en este caso podría aumentar las exportaciones, ¿no? Bueno, ahora la política fiscal restrictiva con tipo de cambio fijo las exportaciones. Las exportaciones se reducen ya que la competitividad local se ve afectada por pérdidas de la competitividad en materia de economía de escala y la congelación de las expectativas en materia de revaluación o devaluación de divisas, pues por el tipo de cambio fijo, ¿no? Dando como resultado muy pocas expectativas económicas en el comercio internacional. Ahora, las importaciones con política fiscal expansiva de tipo de cambio fijo. Hay dos escenarios posibles. Las importaciones podrían aumentar en vista de mayores demandas de bienes y servicios a nivel local, aunque también podrían afectarse por la ganancia de competitividad en la producción local. En la competitividad en la producción local, el resultado final de si aumenta o disminuye depende del rumbo que tome la balanza entre estos dos escenarios. Lo que decimos, hay falta mirar cómo se comportan el tipo de cambio y la política fiscal, las variaciones, ¿no? Ahora, en la política fiscal restrictiva, las importaciones se reducirían, explicado principalmente por la reducción en la demanda agregada por la política fiscal contractiva.
pues las personas tienen menos dinero y a la vez el Estado también gasta menos, ¿no? Entonces, pues no habría para comprar. Y esto, pues, de paso afecta a las importaciones, aunque podría compensarse ligeramente por la pérdida de competitividad de los procesos locales, brindando una oportunidad de abarcar nuevos consumidores por parte de los productos exógenos de la economía nacional. Se reducirían las compras, porque pues en general no hay para comprar, pero si esa, pero sí, en términos reales, a mí me sale más barato lo poquito que yo compre, comprárselo a los productos externos, pues yo lo voy a hacer con ellos, ¿no? Entonces, pues esa sería la explicación. Ahora, el flujo de capital local con política fiscal expansiva, un tipo de cambio fijo, pues aquí se reduce el flujo de capital. ¿Por qué? Porque los impuestos están altos. Entonces nadie quiere poner a circular economía cuando sabe que le van a quitar más, porque gran parte de los impuestos se genera por las transacciones, ¿cierto? Y a su vez, cuando el Estado, que es el principal demandante de bienes y servicios y el principal organizador de la economía, decide mermar su participación, pues eso desinfla harto la economía, ¿sí? Ahora, una política fiscal, perdón, otra vez dije el ejercicio al revés, lo de ahorita era de política fiscal restrictiva. Cuando el Estado reduce su participación, el flujo de capital baja. Ahora, cuando es al revés y es política fiscal expansiva, el flujo de capital aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dinero no cobran tanto en las transacciones, no cobran tantos impuestos y el Estado está demandando más. Entonces, hay un respaldo para apalancar la inversión y la producción, entonces el flujo de capital aumenta. Aunque con el tipo de cambio fijo, pues esto se debería más bien a lo local, pero pues no, con esto no excluye del todo al capital externo, ¿no? Bueno, el flujo de capital extranjero en política fiscal expansiva. Bueno, aquí el flujo de capital aumentaría por la política fiscal expansiva que demanda de mayores recursos en el flujo circular de la economía. Estos aumentos se ven disminuidos por la política de cambio fijo, ya que limitan inversiones a las condiciones locales de dicha situación. De todas maneras, pueden participar inversionistas externos o internos. Ahora, el flujo de capital externo con política fiscal restrictiva. El flujo de capital externo se reduciría. La economía como tal demandaría menos inversión y la velocidad de las transacciones también se reduce por la naturaleza contractiva de la política fiscal, dejando sin mayor lugar inversionistas, ya sea externa, sin mayor lugar inversiones, ya sea externas o internas. Vamos a hacer ahora las conclusiones en general de la política fiscal expansiva y restrictiva en tipo de cambio fijo. Para la fiscal expansiva, pensaría que es una política eficiente ya que la tasa de cambio fija expresa una medida proteccionista o de contingencia para salvaguardar mayores afectaciones a la economía y por la política fiscal expansiva, representa que el Estado es el que se pone la batuta en jalonar la economía. O sea, cuando es tipo de cambio fijo, quiere decir que algo está funcionando mal, ¿verdad? Y se presume que esta tasa es la menos costosa, la tasa de cambio fija, ¿no? Menos costosa a nivel de la economía, de sus afectaciones. Pero la política fiscal expansiva quiere decir que está trabajando el Estado para ser el primero que aporte a sacar a la economía de esa mala situación, ¿cierto? Bueno, ahora la política fiscal restrictiva con tipo de cambio fijo. Considero que no sería una política eficiente ya que la tasa de cambio fija expresaría una medida proteccionista por parte del Estado que no tendría mucha lógica con que el mismo Estado constriña la economía desde una política fiscal contractiva en la que aumente la carga tributaria para sus ciudadanos y reduzca su participación en la demanda de bienes y servicios.
¿Por qué es ineficiente? Porque la política de cambio fijo quiere decir que es una mala situación. Y si a la vez se da una política fiscal restrictiva, es volver al ejemplo de antes. La economía a veces necesita ralentizarse, pero aplicar tipo de cambio fijo y política fiscal restrictiva es ahorcar con las dos manos a la economía. Y pues ya puede ser demasiado. Entonces creo que no sería muy eficiente. Llegamos a la política fiscal de tipo de cambio flexible con el tipo de cambio flexible con política fiscal. Vamos a analizar la de primera la política fiscal expansiva, el consumo, la variable consumo. Bueno, con tipo de cambio flexible, el consumo en política fiscal expansiva debería aumentar. En obvias porque el Estado está aumentando su consumo o está mermando la cuota que toma de las transacciones y le permite a las personas tener más dinero y poder gastar más, ¿verdad? Entonces con esto el consumo aumenta. En la política fiscal restrictiva, bueno, el consumo baja. El consumo baja porque primero que la baja es el Estado. Luego puede tomar también más impuestos, entonces quedan menos rentas y pues menos consumo, ¿cierto? El tipo de cambio flexible puede aumentar o disminuir los efectos del consumo. Si es de devaluación, pues baja el consumo. Si es de revaluación, pues las personas que reciban rentas, que participen de la renta nacional bruta, o sea, gente que produce en otro lado, pero las utilidades le llegan acá, pues para esto podría ayudar a que el consumo no baje, ¿cierto? Pero se presume que en sí el consumo baja porque el primero que lo baja es el Estado. Ahora, la inversión en política fiscal expansiva y tipo de cambio flexible. Pues aquí la inversión sube porque el Estado está demandando más o está cobrando menos en las transacciones, entonces es un buen escenario para invertir. ¿Por qué? Porque no me cobran tantos impuestos a mi dinero y a la vez hay una producción que yo puedo apalancar con mi dinero, entonces la inversión sube. En la fiscal restrictiva, aquí la inversión yo creo que merma porque el Estado puede subir los impuestos y a la vez consumir menos. Entonces no hay una producción que apalancar y a su vez los consumidores no tienen el mismo nivel de rentas. Entonces pues no sería un buen momento para invertir. Aunque pues depende también del tipo de cambio flexible. Porque si yo tengo unos dólares y la moneda colombiana se está devaluando, pues yo compro dólares. Compro, supongamos, 5 millones de pesos en dólares, que de aquí a mañana por la revaluación me signifiquen 6 millones. Pues eso me sirve, pero depende de cómo se configure este escenario, ¿no? Las exportaciones con política fiscal expansiva. Bueno, aquí yo pensaría que podrían aumentar porque lo mismo, el Estado puede demandar más y el consumo interno puede demandar más, entonces me permite a mí producir más y en obvia ser más competitivo, presupuestando que yo no esté excediendo mi punto óptimo de producción, ¿verdad? Pero yo pensaría que podría aumentar, aunque depende también del tipo de cambio flexible, porque si se está haciendo una devaluación, pues las exportaciones aumentan. Pero si se está dando una revaluación del peso, eso no le ayuda a las exportaciones porque quiere decir que yo recibo menos dinero por los mismos dólares, ¿cierto? Entonces depende también cómo se configure. Pero presumiría uno que aumenten con la política fiscal expansiva. Ahora, con la política fiscal restrictiva, ¿cómo se comportan las exportaciones? Bueno, estas se reducirían. El Estado bajo una política contractiva hace que los costos de producción se aumenten al variar la tasa efectiva que se estipula a los intereses y de paso suben
de manera directa la TI requerida para ejecutar los proyectos, dejando esto muy mal parados los inversionistas que pretendan competir con agentes internacionales. Esta circunstancia se vería influenciada por la dinámica de forma directa del comportamiento de las divisas con el tipo de cambio flexible. O sea, depende si es revaluación o devaluación la que tenga el peso. Pero pues eso ya depende del escenario real, ¿no? Esto es la teoría. Las importaciones con la política fiscal expansiva. Bueno, las importaciones podrían aumentar porque el Estado y los individuos están consumiendo más en sus cestas de consumo, valga la redundancia. Y buena parte de esto está configurada, está participando agentes externos. Por ejemplo, yo en el mercado puedo echar la Nutella, puedo echar una serie de cosas que por la política fiscal expansiva se aumentó el consumo y todos esos son productos externos. A la vez el Estado decide gastar más, pero si gasta más en camionetas, por ejemplo, pues eso viene de afuera. Entonces esas importaciones vienen de afuera y se aumentan. Ahora, con la política fiscal restrictiva, las importaciones decaen ya que los consumidores estatales y privados merman la demanda efectiva de bienes y servicios. Bueno, ahora el flujo de capital local con política fiscal expansiva, yo pensaría que el flujo de capital aumenta. Aumenta porque eh, se requiere más inversión. Se requiere más inversión porque hay más consumo, más demanda agregada por el factor estatal y el privado. ¿Cierto? Entonces, el, la economía está creciendo y se necesita dinero y eso hace que fluya el dinero. A su vez, la gente se lo está gastando. Se lo está gastando porque, pues eso hacen las personas. Tienen un margen, una propensión al consumo importante, y más en Colombia, por ejemplo. Y a la vez el Estado con una política fiscal expansiva, quiere decir, se presume que es que está aumentando su gasto. Entonces eso hace que el flujo de capital se mueva por el flujo circular de la economía y por la inversión. Ahora, la política fiscal restrictiva en términos de flujo de capital. Esto hace que se reduzca el flujo de capital, las transacciones no son las mismas, salen más costosas, se dan menos, se demanda menos y el tipo de cambio pues depende también si es a devaluación o revaluación, ¿sí? Porque cuando se está reevaluando, pues eso genera una perspectiva desde el escenario internacional que estamos bien. Pero si se está devaluando, pues la gente pierde confianza, pero a la vez dice, hijo de madre, ¿yo qué hago? Me gasto ahorita la platica, compro antes de que mañana me alcance para menos mercado, tal vez. Bueno, es un escenario que habría que ver cómo se configura en la realidad, ¿no? En el escenario cuando se aplique de manera real. Ahora, el flujo de capital externo o extranjero en la política fiscal expansiva, aquí debería aumentar porque se está moviendo más la economía y eso podría atraer a inversionistas de afuera y más si se está dando una revaluación, por ejemplo. ¿Sí? La gente diga, yo le voy a ganar plática a esa economía porque está funcionando y a la vez las divisas me están encimando otra utilidad, pues eso generaría que el flujo de capital aumente. Aunque en ocasiones, cuando una economía está bien, se supone que su moneda no se tiene que devaluar, ¿cierto? Pero, pues, todo depende de cómo se configure esta ciencia empírica. Pero en general se espera que si es una política fiscal expansiva, es un buen momento, que no tendría que presentar revaluación, ¿cierto? Devaluación, perdón. Ahora, el flujo de capital externo en una política fiscal restrictiva. Aquí bajaría inminentemente, yo creo. El Estado demanda menos, entonces hay menos demanda agregada. Entonces, pues, la producción no está muy bien para venir a invertir. A su vez, me están cobrando harto en impuestos y pues depende es cómo esté la política, el tipo de cambio flexible, cómo se esté comportando.
¿cierto? Porque una política fiscal restrictiva quiere decir que se está de pronto una tendencia inflacionaria o un momento no muy bueno. Si ese momento no muy bueno está presentando devaluación, pues de pronto pues eso atraería inversión. Eso diría alguien, yo quiero comprar dólares a 4.000 para venderlos mañana en 4.500, por ejemplo, aunque eso es un escenario alarmante, pero para contextualizar. Las conclusiones. Bueno, la conclusión de la política fiscal expansiva de tipo de cambio flexible es una política eficiente para jalonar o apalancar la economía o como mínimo la recuperación de esta. Puede llegar a tornarse ineficiente con la tasa de cambio flexible por el hecho de que los beneficios impulsados por el Estado con la política fiscal expansiva, en donde el Estado es el que se pone principalmente la batuta de dinamizar la economía, podría estar beneficiando es a agentes externos en capacidad de realizar inversiones golondrina en el territorio nacional o realizar importaciones de bienes y servicios al país con política fiscal expansiva. Bueno, aquí hablamos en esta parte del oportunismo, por ejemplo. Puede haber personas que digan, yo quiero de esa bonanza, voy, hago mi inversión, participo y cuando pase, pues, chao pescado. Entonces, pues, pero en general puede ser eficiente, ¿no? Ahora, la política fiscal restrictiva con tipo de cambio flexible. Bueno, la conclusión es una política eficiente en la medida en la que las circunstancias de la economía no sean lo suficientemente catastróficas como para aplicar medida proteccionista de tipo de cambio flexible. Con esta política, el Estado puede intervenir en la economía de manera más directa. Bueno, pasamos a responder ahora la última pregunta. ¿Por qué es importante para un economista conocer y entender el modelo Mondel-Fleming? Yo creo que más allá de importante es vital, y no solo para los economistas, sino para cualquier persona que desee estar enterada de lo que puede suceder con su dinero, o cómo está funcionando la economía. Porque si yo soy, por ejemplo, un contador y no estoy pendiente del escenario internacional, ¿sí? No estoy viendo cómo está funcionando el mercado de divisas y demás, pues yo puedo llegar a hacer una inversión en un momento que no debo, ¿cierto? A nivel de un contador público, por ejemplo, a nivel de un ingeniero industrial. Si un ingeniero industrial no hace seguimiento a esto y no sabe qué política se está implementando y va y compra una máquina en un momento en el que el mercado de divisas, por ejemplo, está con tendencias a la revaluación y va y pide una máquina china con el dólar a 4.000 y me dicen que me llegan 3 meses y que cuando la pago me vale 10 millones de pesos colombianos más, pues eso es complejo. Pero en general para los economistas, por ejemplo, pues porque nosotros formulamos políticas, ¿cierto? Políticas para abordar todo. Y si no tomamos en cuenta esto, pues nos podemos llegar a equivocar de una manera terrible. Y más que un economista tiene que prever impactar de manera positiva una variable, pero sabiendo que va a afectar otra. Por ejemplo, yo puedo decir que yo quiero poner los intereses bajitos para que la gente no le cueste tanto invertir, pero eso quiere decir que se va a aumentar la masa monetaria y eso me va a aumentar la inflación. Y a la vez la inflación genera reducciones en la demanda agregada y una reducción en la demanda agregada genera desempleo. Entonces, todo esto se configura de una manera que uno tenga que saber cómo va a interactuar. Y pues con el escenario internacional también, la economía abierta. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que considerar solo los agentes endógenos, sino los exógenos, ¿sí? Entonces, no solo es importante, sino es vital. Porque un economista que no considere una economía abierta, pues es un economista de los tiempos de Adam Smith, por ejemplo, ¿sí? Cuando hubo la teoría de la ventaja absoluta, por ejemplo, donde son convicciones algo ortodoxas, porque es que ahorita ya la economía cerrada ya es un término casi o sea, que ya no se aplica, ¿sí?
Entonces, nosotros actualmente el modelo Montel-Fleming tiene que ser nuestra Biblia, básicamente, para estos escenarios de economía abierta o cerrada y cómo se relaciona con agentes externos y cómo se comporta la divisa. Pues creo que por eso es importante. Y pues a nuestros visitantes, muchísimas gracias. Tutora, me disculpa por favor, que creo que me extendí un poco, pero esto es un tema que me interesa bastante y espero que pueda ser de suficiencia para los requerimientos de la actividad. Dios le bendiga.